Capítulo 41. Vol 2. Errores en el sistema. Salí de los dormitorios a paso rápido, confiando en que la memoria me llevaría por los caminos más rápidos. En realidad no me costó mucho, ya que ya había memorizado este lugar, pero tenía un horario muy ajustado. Si no hubiera tenido que detenerme y hacer de ama de llaves e historiadora, podría haber llegado al trabajo sin mayores problemas. Pero eso no sucedió. Supongo que esos son los planes de los ratones, los hombres y los mensajeros. No iba a dejar que me detuviera y me moví como si alguien me hubiera clavado un atizador al rojo vivo. Se suponía que la última aeronave no despegaría hasta dentro de 15 minutos aproximadamente, suponiendo que estuviera funcionando a tiempo. Puedo hacer muchas cosas en 15 minutos. Desactivar bombas, realizar tareas de mantenimiento, desguazar y recargar un par de docenas de balas o leer rápidamente, por nombrar algunas. Puedo ser muy productivo cuando siento la necesidad. Excepto que esto no fue tan simple. Incluso suponiendo que pudiera acceder inmediatamente a una terminal y conectarme con el servicio de asistencia de SDC, todavía existía el factor humano. La propia Snowflake lo dijo. No había garantía de que me dieran exactamente lo que estaba pidiendo. Puedo imaginar que iría contra la política de la empresa entregar información confidencial a personas al azar. Especialmente cuando estaban visiblemente armadas, llevaban armadura de combate, ocultaban su identidad y eran como yo. Lo que significaba que había una mayor probabilidad de que tuviera que jugar con las cosas de una manera más cerebral. Lo que, a su vez, significaba que las cosas podrían llevar mucho más tiempo del que tenía tiempo. Puede que no sea lo peor. Siempre podría dejarlo para mañana. Pero iba a tener mucho trabajo sin tener que posponer las cosas. Además, la parte de Snowflake en esta tarea era la que requería más tiempo de preparación. Otro día libre era otro día en el que las cosas podían empeorar. Además de eso, llegaba tarde. No podía imaginar que algo tan vital como un sistema de comunicaciones que abarcaba un continente se apagara por completo durante la noche. Sin embargo, podía imaginar que se cerrara al público después de cierto punto, por mantenimiento y conservación. No dejaría que eso me detuviera, si llegara el caso, pero Snowflake también me había dado un medio potencial para entrar más fácilmente. Estaba mucho más dispuesto a probar eso primero, en lugar de perder la mayor parte de la noche entrando y saliendo a escondidas de un centro municipal activamente patrullado, además de tener que descifrar los sistemas que me impedían hacer lo que quería. Sacudí la cabeza y me concentré, no tenía tiempo para qué hubiera pasado si. Verifiqué 2 veces mi rumbo y luego me puse en movimiento. La torre CCT no era demasiado difícil de notar, dado que sobresalía del centro del campus de Beacon, pinchando la estratosfera como un gigantesco dedo medio hacia todos los libros sobre arquitectura y posiblemente física. Había estado allí varias veces, incluso si no había sido por el propósito para el que estaba destinada la torre. Supongo que ayudó que Ufpin hubiera colocado su oficina en la cima de la maldita cosa. Aunque, si me preguntas, parecía un poco compensatorio. Él y House también. Pasé rápidamente por el patio que había frente a la torre y entré sin problemas, pasando por la recepción sin siquiera mirarme. Puede que los de seguridad me estuvieran vigilando, pero yo no tenía tiempo para eso. El piso principal de la torre probablemente estaba destinado a las comunicaciones básicas. Era un área bastante vacía. Un mostrador de recepción en una esquina, algunas terminales que rodeaban un pilar en el centro de la sala, guardias de seguridad merodeando cerca de los ascensores. Nada demasiado elegante. La sala estaba prácticamente vacía de gente, por lo que también debía estar cerca de cerrar. Sentí que me observaban mientras subía al ascensor. Se abrió con un silbido hidráulico. Mientras subía, me di cuenta de que los guardias me estaban vigilando. Pero las puertas se cerraron y me dejaron aislado por el momento. Intenté tocar los botones del panel de control, pero el sonido del intercomunicador me detuvo. Hola, bienvenido al CCT. Una voz femenina confusa preguntó. ¿En qué puedo ayudarle? Comunicaciones, respondí. Lo antes posible. Por supuesto, ¿podría colocar su pergamino en la terminal para verificar su identidad? Mierda, esperaba obstáculos, pero esto fue jodidamente ridículo. Me puse a pensar rápidamente si podía encontrar una respuesta mágica. Lamentablemente, mis habilidades como mago de escena eran deficientes. En lugar de eso, comencé a examinar la terminal en busca de un puerto para conectar mi Pip-Boy. Lamentablemente, no tenía. Así que recurrí a simplemente tocar los dos juntos y esperar que todo saliera bien. Funcionó para obtener la información del pergamino de Jan.
Podría funcionar de esta manera también, ¿no? ¿Hay algún problema, señor? Preguntó la voz, paciente. Claramente. Parece que he perdido mi pergamino, mentí. ¿Eso me impedirá usar el CCT? No necesariamente, respondió la voz. Seguirás siendo libre de usar la sala de comunicaciones. Sin embargo, sin tu pergamino, me temo que tendrás que introducir manualmente los datos de contacto tú mismo. Tampoco tendrás la capacidad de transmitir y descargar ningún archivo o dato pertinente. Cuán exacto fuese esto dependería de si podía o no conectarme a la red CCT. Por razones de seguridad, el uso de CCT requiere que te identifiques. Normalmente, esto se haría mediante tu pergamino, pero en este caso, necesitaremos tu nombre y número de identificación del pergamino. Pasé a la pantalla de datos de mi Pip-Boy. Si tuviera un número de identificación, seguro que nunca me lo habrían informado. Pero, dada la información que Waze me había dado en primer lugar, tal vez podría abrirme paso. Encontré el número de identificación que Waze me había dado cerca del principio de la lista. 63.600-328-12-806-17. El silencio llenó el aire. Ese no era mi número, si es que tenía uno. En todo caso, era el número de Snowflake, y si esta operadora se merecía su dinero, tendría los medios para comprobar que estaba mintiendo. Sin embargo, también era el final del día y, muy probablemente, cerca del final de su turno. Si conozco bien a la gente, existía la posibilidad de que, su nombre... Gruñí. Su nombre, señor, repitió la voz. Todavía necesito que me proporcione uno. Cierto, tenía menos de un segundo para darle mi nombre. Era sencillo, solo tenía que decir correo 6. Ese soy yo, ese es mi nombre. Excepto que estaba a punto de hacer algo potencialmente ilegal. Cuanto menos pudiera dar para que me llevaran hacia mí, mejor. Cualquier cosa funcionaría aquí, solo necesitaba decir algo que no fuera estúpido por una vez. Como, Joshua Graham. Bueno, la cagué. El silencio se apoderó de nuevo del ascensor. De todos los nombres que podría haber elegido, ¿por qué elegí ese? Maldita sea, Graham. Muy bien, respondió la voz después de un momento, gracias, señor Graham. El ascensor comenzó a subir con una sacudida, lo que me sorprendió un poco. Sinceramente, esperaba que fallara. Viva la pereza. Sin embargo, mi éxito no compensó mis defectos. Tendría que hacer algo al respecto si tenía la oportunidad. Honestamente, había ido a ver a Uzpin hace apenas unas horas y no había sido tan difícil antes. Si tuviera que adivinar, Atlas se tomaba su seguridad mucho más en serio que Uzpin. Los pisos del CCT propiamente dicho ocupaban solo un tercio de la altura de la torre, como máximo. Tenía que asumir que el resto estaba reservado para comunicaciones privadas, gubernamentales, comerciales o lo que fuera. Podría haberme proporcionado una línea más directa con el SDC que los medios que me había proporcionado Snowflake, pero probablemente también habría activado un par de docenas de alarmas y mecanismos de seguridad en el proceso. Más mierda para la que no tenía tiempo. Sin embargo, dependiendo de lo peliagudas que se pusieran las cosas, siempre era una opción. El ascensor llegó al piso de comunicaciones y se detuvo, las puertas se abrieron con un siseo una vez más, revelando una gran sala semicircular, rodeada de grandes ventanas. Las terminales individuales estaban en filas, abarcando la sala, divididas para lo que podía suponer que era una medida de privacidad. La sala estaba mayoritariamente vacía, salvo uno o dos rezagados errantes, que parecían estar terminando apresuradamente sus asuntos. Justo afuera del ascensor, a unos pocos metros de distancia, había un amplio mostrador de recepción. Sentada detrás de él estaba la silueta de una mujer, un holograma, muy parecido a los que había visto meses atrás, en la aeronave para hacer la señal de alerta. Me recordaban vagamente a los del Sierra Madre. La diferencia clave era que los de aquí parecían en su mayoría humanos, y no eran fantasmas de color azul pálido que lanzaban muerte llameante desde sus caras. El holograma miró hacia el ascensor con una sonrisa en el rostro de la mujer. Bienvenido al centro de transmisión continental Beacon Cross, dijo la mujer holográfica sonriendo. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que me conectes con la sede de SDC en Atlas, respondí. Por supuesto, respondió el holograma, escribiendo en el teclado y de alguna manera obteniendo una respuesta. Si pudieras dirigirte a la terminal 13, te pasaré la comunicación. Muy agradecido. Tras asentir con la cabeza, pasé por delante del mostrador de recepción y recorrí las filas de terminales.
Naturalmente, eran diferentes a las del Mojave. Parecían una especie de pantalla holográfica, similar a los pergaminos que había visto por ahí. Muy diferentes de los bloques grises de acero y cristal del Mojave. La pregunta era, ¿qué tan difícil sería trabajar con ellos? Encontré el camino hasta la terminal designada y tomé asiento. La pantalla de la terminal flotaba libremente en el aire como una tableta de vidrio sobre un teclado holográfico. Me alegré de haberme tomado el tiempo de leer recientemente, de lo contrario, los símbolos de las teclas todavía me parecerían un galimatías. La pantalla de la terminal se iluminó y una imagen apareció en su superficie. Era un primer plano del rostro de una mujer joven, aunque pude ver que estaba vestida de manera profesional. Gracias por llamar al servicio de asistencia de SDC Atlas. ¿Cómo puedo? Dijo la mujer, antes de cortar abruptamente. A juzgar por la expresión de sorpresa y confusión en su rostro, esta no era una llamada típica para ella. Buenas noches, dije, intentando parecer lo más agradable posible. Llamo en nombre de Weissschnee. Ya veo, señor, respondió la mujer, escrutándome. ¿Tiene algún medio para comprobarlo? Me dio un código de contacto, si es eso lo que me estás preguntando, respondí, leyendo en mi Pip-Boy. 25, 19, 20, 79, 18, 12. La mujer frunció los labios y asintió un momento. Bueno, ¿en qué puedo serle útil? La señora Schnee necesita algunos archivos e información para un proyecto personal en el que está trabajando, le expliqué. Me pidió si podía recuperarlos para ella. Me fijé en un puerto integrado en el espacio que había junto a la pantalla de la terminal. Conecté mi Pip-Boy y esperé un momento. Los ojos de la mujer se dirigieron a otra sección de la pantalla, buscando leer algo. Si tuviera que adivinar, el Pip-Boy me había indicado cuáles. La mujer siguió mirando fijamente fuera de la pantalla durante un rato, y pude sentir que el silencio comenzaba a sofocarnos. Tuve un presentimiento de lo que estaba pensando. ¿Hay algún problema? Pregunté. Ah. Respondió la mujer, como si recordara que me estaba esperando en una conferencia. Para nada, voy a necesitar un momento para recopilar la información requerida. ¿Le importaría que me ponga en espera? De ningún modo, respondí educadamente. Con un clic, la pantalla pasó a mostrar una imagen fija del logotipo de SDC. A través del intercomunicador se escuchaba una música relajante. Sí, joder, lo vi venir. Sabía que esto no iba a salir bien. El SDC era una potencia económica de propiedad privada. Si se supiera que estaban bajo asedio, o si se aclaraba mejor lo gravemente asediados que estaban, sería un golpe para el negocio. Eso sin contar que yo era un extraño visiblemente armado, con armadura y enmascarado que pedía dicha información, tratando de burlar la seguridad con un conocimiento que era imposible verificar como no obtenido mediante coacción. O que la información que estaba proporcionando estaba vinculada a un pergamino que ni siquiera era mío en primer lugar. Todo lo cual podría haberse evitado si Snowflake hubiera sido quien recogiera la información ella misma. Ahora, o me tenían en espera por tiempo indefinido o me estaban distrayendo mientras se movilizaba la seguridad del CCT para que viniera a detenerme. Ninguna de las dos cosas me ayudó a alcanzar el dirigible a tiempo. Solté un pequeño gemido y dejé caer los hombros. Bueno, por eso tenía un plan B. Hice crujir mis nudillos y comencé a teclear combinaciones de botones, con la intención de averiguar cuál de ellos abriría un símbolo del sistema en el sistema operativo del CCT. No iba a dar por sentado que el lenguaje de programación estándar militar de Atlas iba a ser el mismo, o incluso fundamentalmente similar, que UOS o el protocolo Terblink. Pero, en un nivel básico, toda la programación se reducía a 1 y 0. Lo único que realmente cambiaba era la sintaxis. Además, siempre era más fácil romper algo que ponerlo a funcionar en primer lugar. La única pregunta real era si podría entrar y salir antes de que todos los demás decidieran dejar de portarse bien. Blair Ruby se atragantó, intentando y fallando en comer la comida que le dieron porque tenía que ser pescado. No es tan malo, hermana, dijo Jan, claramente disfrutando la comida. En realidad, es muy parecido al guiso que papá hace alrededor del solsticio. Pero no me gusta el pescado, se quejó Ruby. El olor me enferma. Vaya, dijo Jan sonriendo. Me aseguraré de decírselo a papá. La más joven de las hermanas le hizo una mueca a la mayor y miró con consternación silenciosa su cuenco. Con cautela, tomó su cuchara y comenzó a picar suavemente el supuesto sustento.
Con una mueca, la cazadora en entrenamiento de ojos plateados cortó una porción de la comida y se la llevó a la boca, resistiendo el impulso de vomitar mientras comenzaba a comer de mala gana. Una mirada de sorpresa cruzó su rostro cuando el sabor del guiso cubrió su lengua. Masticó lentamente y tragó con gran esfuerzo. Sí, admitió Ruby, y su mueca se transformó en una sonrisa. Tiene un sabor parecido al de papá. Entonces tenemos que visitarlo, dijo Blake, terminando su plato de comida y volviéndolo a llenar. Esto es realmente bueno. Lo dices solo porque te gusta el pescado, dijo Weiss con desdén, picoteando delicadamente su plato. Personalmente, creo que es demasiado salado. Las chicas del equipo Rubí se quedaron en su habitación después de la partida del mensajero, y decidieron participar de la comida que él les había preparado en compañía del equipo JNPR. Aprovecharon la oportunidad para digerir algo físico, además del conocimiento que les habían dado. En realidad lo he encontrado bastante agradable, dijo Pirra, terminando su cuenco. ¿Sí? Gritó Nora, sorbiendo. Esto es mejor que la comida de la cafetería cualquier día. Bastante bien, concedió la heredera. Los dos equipos continuaron comiendo en silencio durante un rato, optando por probar y disfrutar de la comida que les ofrecían. Sin embargo, al poco tiempo, la comida fue devorada, dejando a los jóvenes cazadores en entrenamiento en silencio. Aunque solo fuera por unos momentos. Entonces, ¿alguien más piensa que es extraño que seamos amigos de un extraterrestre? Preguntó Jaune. Por fin. Exclamó Nora, no quería ser yo quien lo dijera. Oh, Dios mío, sí, añadió Ruby, animándose considerablemente. Y es realmente increíble. Añadió Jan, prácticamente gritando. Claro que lo es. Nora gritó de acuerdo. ¿Crees que tiene visión nocturna en secreto o sangre ácida? Estoy bastante seguro de que es humano, dijo Weiss desconcertado. ¿Cómo lo sabes? ¿Alguna vez lo has visto sangrar? Nos lo dijo literalmente. No lo creeré hasta que lo vea. Es bastante extraño pensar en ello, dijo Pirra, hablando en voz alta. Pensar que existen otros mundos más allá del nuestro es increíble. Por supuesto que lo es, resopló Weiss. Pero eso no significa que no sea humano. Oh, déjalo ir, copo de nieve, dijo Jan, sonriendo juguetonamente. Humano o no, es asombroso. Además, tiene todas estas cosas geniales que nos ha estado contando. Y las armas geniales, intervino Ruby. Y saben cocinar. Gritó Nora. Inmediatamente después emitió un pequeño eructo poco propio de una dama. Aún así, algunas de las cosas que ha dicho han sido un poco oscuras, observó Jaune. Sin embargo, por todo lo que ha dicho, no parece tan común como lo hace parecer, dijo Blake. Si los grupos genocidas de belicistas y monstruos horribles fueran algo cotidiano, no creo que Six estuviera aquí para decírnoslo. Pero son lo suficientemente frecuentes como para que merezca la pena hablar de ellos, observó Pirra, reflexionando. La mención de un ejército de, esclavistas ciertamente tampoco es un buen augurio. También dijo que les dieron una paliza, dijo Jan. Eso siempre es una ventaja. Sí, dijo Ruby, preguntándose distraídamente, me pregunto, ¿qué pasó con ese tipo quemado? ¿Quién? Preguntó Blake. Sí, ¿quién? Preguntó Nora, repitiendo las palabras de la compañera de equipo de la joven. Él, hombre quemado, dijo Ruby, pensando. Creo que Six dijo que su nombre era, Joshua Graham, aportó Weiss. Sí, él. Una mirada perpleja se apoderó de JNPR y del miembro singularmente desinformado del equipo de Ruby. Había mencionado algo sobre un hombre quemado, dijo Pirra, tras pensarlo un momento. Pero nunca dijo mucho al respecto. Bueno, nos lo contó, dijo Jan, orgulloso. Cuando Blake huyó y nos peleamos en los muelles con Torchwick. Espera, ¿qué? Jaune comenzó a preguntar. Sí, nos contó esta historia sobre ese tal Joshua y cómo ayudó a fundar ese grupo de esclavistas junto con ese idiota de César, dijo Ruby, sin darle a Jaune la oportunidad de terminar. ¿En serio? ¿Me lo perdí? Preguntó Blake. Es curioso lo que te pierdes cuando sales corriendo de aquí enojado, dijo Weiss, sonriendo. El fauno adolescente le dirigió a su compañero de equipo una mirada suave. Creo que aún recordamos la mayor parte, dijo Ruby después de una pausa. Podemos contártelo, si quieres. Oh, claro que sí. Dijo Nora, prácticamente rebotando en su asiento. Toda esta charla sobre información aleatoria puede ser muy aburrida, es como estar sentado en una de las clases de Port.
Supongo que no estaría mal quedarse un rato más, señaló Pirra, recibiendo un gesto de aprobación de Ren. ¿Qué opinas, Jaune? Sí, asintió Jaune. Supongo que sería genial. La cazadora vestida de rojo en entrenamiento intercambió una mirada con su compañera heredera y su alegre hermana. Una mirada de intenciones maliciosas y perversas, que fue devuelta de manera similar. Está bien entonces, sonrió Ruby. Bueno, nuestra historia comienza hace mucho tiempo, en un páramo muy lejano. He tenido que hackear terminales innumerables veces mientras viajaba por Mojave. A veces para anular las medidas de seguridad del viejo mundo, a veces para recopilar información pertinente para una investigación y, a veces, para manipular las cosas a mi favor. Sin embargo, en todas las ocasiones en que había hackeado terminales y servidores, nunca había tenido que alterar la estructura de la programación. Si necesitaba acceder, normalmente podía acceder a Termlink, encontrar la contraseña e ingresar a la consola de la manera tradicional. Sin embargo, había otra forma de lograrlo. Abrir la consola de comandos y manipular el código directamente. Entrar en ella era a menudo más fácil que buscar la contraseña correcta en Termlink, pero infinitamente más probable que matara por completo la terminal. Si arruinaba algo, podía destruir por completo una programación de varios cientos de años de antigüedad, además de dejar todo lo que estuviera conectado a ella estático, lo que hacía que entrar en la consola y manipular la arquitectura de una terminal fuera una perspectiva increíblemente peligrosa. Eso era salvo cualquier intento de seguridad que los propietarios anteriores de la terminal pudieran haber ideado para evitar que alguien intentara algo tan estúpido. Abrí el shell de comandos de Atlas en el primer intento. Su seguridad se quebró en menos de un minuto. Me sorprendió aún más el hecho de haber entrado sin destruir por completo un sistema de comunicaciones que abarcaba todo un continente. Mi asombro se vio reforzado cuando me puse a analizar el código y pude observar mejor el sistema propiamente dicho. La cantidad de código que se había comentado era repugnante. Sin contar siquiera las declaraciones recursivas para permitir que se realizara una transferencia de datos o una llamada. Era un milagro que este lugar no se hubiera quedado rezagado hasta el infierno y de regreso. No es de extrañar que necesitara un mantenimiento constante. También fue un milagro que nadie más se hubiera tomado la molestia de romper la seguridad y empezar a trastear con todo. Salvo unos pocos cortafuegos, casi nada estaba protegido. El único argumento que podía esgrimir era que la mayoría de la gente probablemente no tenía el tiempo ni los conocimientos necesarios para trastear con algo tan importante como el CCT. O tal vez simplemente no querían enfadar a una de las potencias tecnológicas del mundo. Desconcertante, en cualquier caso. Comencé a abrirme paso a través de las líneas de código a un ritmo vertiginoso, teniendo todo el cuidado posible de no romper nada en el camino. Revisé una docena de directorios diferentes antes de encontrar el camino hacia las partes de la base del servidor del SDC. Inmediatamente me topé con otro firewall. Dejé de escribir en mi terminal y me tomé un momento para echar un vistazo a la sala. La mayoría de las personas que habían estado presentes estaban en proceso de salir. Todavía no había guardias acercándose a mí, así que tuve que asumir que o bien todavía estaban en camino o eran demasiado ineptos para saber cómo funcionaba un ascensor. Bajé la mirada hacia mi Pip-Boy y miré el reloj. Mi ventana se estaba cerrando bastante rápido, así que si iba a hacer esto esta noche, necesitaba apresurarme. Me volví hacia la terminal y presioné el teclado unas cuantas veces, de forma rápida y bastante violenta. El cortafuegos permaneció prácticamente intacto, pero logré falsificar una cuenta para mí mismo. Me di permiso para eludir cualquier medida de seguridad que pudieran poner en mi camino. Si House hubiera visto el trabajo que hicieron estos tipos, se habría reído a carcajadas antes de arruinar su economía. Quienquiera que haya diseñado esto era un pirata informático o estaba intentando joder a todo el mundo a largo plazo. No, tampoco iba a tener en cuenta que Atlas era la vanguardia de Remnant en informática. El sistema en su conjunto era tan poroso que una rata topo con problemas mentales y un abaco lo podría haber roto. Hojeé otro directorio en busca de los registros apropiados. Había cientos de ellos, lo cual tenía sentido. El SDC era un conglomerado multigeneracional. La cantidad de transacciones que podrían haber realizado en un año podría ascender a decenas de miles, lo que significaba que buscar las que necesitaba iba a ser casi imposible bajo las restricciones que me había impuesto. Entonces tomé prestado el motor de búsqueda incorporado del SDC y utilicé la información del pergamino de Snowflake para buscar cualquier información pertinente. Soy un idiota, no estúpido.
Mientras el motor de búsqueda comenzaba a recopilar los datos solicitados, aproveché la oportunidad para volver a examinar el sistema de seguridad por el que había pasado. La verdad era que, además de violarlo, me había aprovechado del pergamino de identificación de Waze para entrar en el sistema. Su autorización era algo que el sistema podía autentificar fácilmente, dado quién era ella y de dónde venía. Entrar desde allí no había sido tan difícil, solo era cuestión de encontrar el fragmento de código correcto. Excepto que, si alguna vez necesitaba volver aquí, no había garantía de que tuviera el pergamino de Waze para hacer el trabajo pesado. Así que, en lugar de eso, me tomé un momento para examinar la estructura básica de la programación del pergamino y ver qué le había permitido tener el acceso y la autorización que tenía. No necesitaba todo, solo las llaves adecuadas para las cerraduras correspondientes. Una vez que tuve una comprensión general de la estructura que estaba observando, comencé a escribir febrilmente en el teclado. Si tenía las teclas correctas, tenía una forma de ingresar al sistema. Tenía el poder de abrir cualquier puerta que pudiera interponerse en mi camino. O tal vez crear una puerta trasera. Obviamente, me di la mayor autorización posible, esperé que la seguridad del CCT fuera tan buena como su estructura y me conecté al sistema. Pasó un momento mientras oía que la terminal en la que me encontraba empezaba a girar como una turbina de la presa Over. Luego la pantalla cambió y me mostró opciones que antes no estaban disponibles. Fuentes de seguridad, administración de pergaminos, registros de transferencias, docenas de opciones relacionadas con el funcionamiento y el mantenimiento del CCT, junto con todos los que estaban conectados a él. Es la totalidad de los órganos de gobierno y ramas de Remnant. Una parte de mí sintió que un breve momento de miedo me invadía. Si yo pudiera entrar en ese sistema, alguien que no estuviera familiarizado con él, no me gustaría imaginar lo que alguien con más experiencia podría hacer. Yo tenía mis bases, sí, pero dominar por completo o construir algo tan complejo como esto llevaba tiempo. Probablemente había cosas que se me habían escapado mientras me lanzaba contra la pared. Si alguien con experiencia en el sistema entraba con la intención de causar daño, no había forma de saber lo que podría hacer. Con ese fin, comencé a ocultar mi proxy recién creado en el código. Me aseguré de comentarlo y ocultarlo lo suficientemente bien para que nadie más lo notara y tuviera alguna idea. O, tal vez, para que cuando alguien viniera a realizar tareas de mantenimiento, no lo viera de inmediato y lo eliminara. De cualquier manera, un poco de previsión por mi parte sería de gran ayuda. Sin embargo, mientras lo enterraba, se me ocurrió que podría usarlo para ver si de hecho los de seguridad venían a buscarme. Abrí la opción para ver los feeds de seguridad y vi cómo la pantalla comenzó a dividirse, filtrándose en docenas de feeds diferentes. Incluidos 2 para los ascensores. Uno de ellos estaba vacío. En el otro había un par de guardias armados esperando. Tontería, salí de la pantalla de seguridad y volví a la de opciones. Había una para el diagnóstico de los sistemas estructurales de los edificios. La abrí y comencé a escanear para buscar el estado actual de los ascensores. Uno estaba en el piso inferior. El otro estaba a menos de un piso de distancia. Mierda, inmediatamente comencé a manipular los diagnósticos del sistema. Estas cosas tenían como objetivo mantener el edificio funcionando dentro de límites operativos seguros. Por lo tanto, si lo modificaba mínimamente, algo tendría que cambiar. Por ejemplo, si registré el peso del elevador de los guardias como aproximadamente 10,000 libras de más, se escuchó un chillido agudo y entrecortado desde el otro extremo de la habitación, y pude oír a alguien maldiciendo. Los frenos de seguridad del ascensor se habían activado entre este piso y el de abajo. Sentí una sonrisa traviesa y satisfecha extenderse por mis labios. Son las pequeñas cosas las que a veces pueden ser más entretenidas. Lamentablemente ese fue todo el tiempo que tuve para entretenerme, mi ventana estaba casi cerrada. El pergamino terminó de compilarse y lo desconecté de la red CCT. Terminé de ocultar mi trabajo y llamé al ascensor a través de la pantalla de diagnóstico. Perdí unos minutos preciosos trasteando con las transmisiones de seguridad. Me aseguré de que mi presencia hasta ese momento y, digamos, los 5 minutos siguientes pasarán desapercibida. De acuerdo, cualquiera que mirara las transmisiones de la cámara podría notar el problema en el sistema, pero no me preocupaba. Dado lo defectuosos que estaban los ascensores, probablemente lo achacarían a un mal funcionamiento del sistema. Sin embargo, cuando me disponía a cerrar la sesión, me encontré con un dilema. Esta puerta trasera solo me resultaría útil si tuviera una forma de volver a entrar.
Si olvidaba la contraseña, tendría que volver a forzar el sistema y correría un riesgo aún mayor de que me descubrieran. Si iba a volver a utilizarla, iba a necesitar algo que sabía que no iba a olvidar. No podía ser algo que simplemente apareciera en mi cabeza de repente, como, escribí Graham y presioné la tecla Enter sin siquiera pensarlo. Me tomó un momento darme cuenta de que lo había hecho. Inmediatamente me arrepentí de haberlo hecho. Pero no sabía si decía más sobre mí el hecho de que fuera lo mejor que se me había ocurrido o que fuera lo primero que hice. Simplemente sacudí la cabeza y seguí adelante. Al menos recordarlo no sería un problema. Una vez que terminé, cerré la sesión y corrí hacia el ascensor que se aproximaba. Con una sincronización perfecta, la puerta se abrió justo antes de que pudiera chocar contra ella. Planta baja, ordené. Las puertas se cerraron de nuevo y el ascensor descendió por el hueco con poco más que un suave zumbido. Me preparé para los problemas. El hecho de que los guardias se hubieran quedado atrapados en el ascensor no significaba que los que esperaban abajo no estuvieran preparados para los problemas. Se produjo un breve silencio antes de que el ascensor se detuviera. Se oyó un leve silbido hidráulico y la puerta se abrió. ¿Qué quieres decir con que el ascensor está atascado?, ladró una voz masculina. Sentí una sonrisa burlona extenderse por mi cara mientras salía tranquilamente del ascensor. Los guardias estaban preocupados por sus compañeros atrapados a unos cientos de metros de altura. No le prestaron mucha atención a mi pobre y viejo amigo. Está bien, bien. Uno de los guardias debería estar hablando por un auricular. Estamos subiendo, espera un momento. Los guardias se giraron y comenzaron a caminar hacia el ascensor. Es hora de irnos, muchacho, gruñó el guardia, claramente furioso, mientras él y sus amigos pasaban a mi lado. El CCT está cerrando por la noche. No tengo quejas, dije siempre con educación. Que tengas un buen día. Me di la vuelta y seguí caminando, apenas reprimiendo una risa creciente hasta que hubo varias puertas y un par de docenas de metros entre nosotros. Pero aún no había mucho tiempo para disfrutarlo y eché a correr mientras bajaba las escaleras fuera de la torre CCT. El dirigible hacia Vale llegaría en breve, si no lo ha hecho ya, y me vendría bien estar en él. Afortunadamente, la torre en sí no estaba demasiado lejos del camino principal que conducía al muelle de la aeronave. El único problema real iba a ser si podía correr la distancia lo suficientemente rápido para llegar allí a tiempo. Mis pies golpeaban el pavimento mientras esquivaba a grupos de estudiantes y transferidos reunidos y amontonados. Muchos de ellos iban en dirección contraria a la mía. Eran inteligentes, sabían que no debían dejarse atrapar fuera del campus por la noche. Algunos de ellos me miraban con malos ojos cuando pasaba por su lado o los atravesaba. No era mi culpa si ellos y sus amigos no entendían que los senderos eran para caminar. Me tomó 2, tal vez 3 minutos llegar a los muelles desde la torre. Era un camino directo. El barco estaba atracado allí y pude ver que la gente todavía estaba desembarcando mientras yo seguía luchando contra la corriente hacia el barco. Sin embargo, a medida que me acercaba, dejé de empujar con tanta fuerza para subir a bordo. Pude ver que la gente todavía estaba en medio del desembarque, mientras que otros todavía estaban abordando. Probablemente los que vivían fuera del campus, los viajeros. Empecé a caminar a medida que me acercaba a la pasarela del barco. Llegué justo a tiempo. Subí al barco y me abrí paso entre las pocas personas que aún estaban desembarcando, hasta llegar a un lugar tranquilo. En cuanto lo hice, me acomodé y cerré los ojos. Esta noche iba a ser larga. Me zumbaban los oídos y sentía que la cabeza estaba a punto de partirse en dos. Incluso con los ojos cerrados, me daba cuenta de que el mundo giraba más rápido de lo que se suponía. Intenté esperar un momento, con la esperanza de que se calmara. No lo hizo, pero se estaba desvaneciendo, lentamente. Le di todo el tiempo que pude permitirme antes de intentar levantarme. Abrí lentamente los ojos y vislumbré el mundo que me rodeaba. Estaba boca arriba, contemplando un cielo carmesí y los vagos inicios de un horizonte urbano. Inmediatamente identifiqué que no provenía de ningún lugar de Las Vegas o Freside. Con esfuerzo, apreté los dientes y me di la vuelta para quedarme de lado, abriéndome paso entre las partes de mi cerebro que querían que me quedara quieta. Me tomó un momento después de eso abrirme paso a la fuerza sobre una rodilla, luchando contra las partes de mí que todavía estaban desequilibradas. Me quedé allí un momento, con los ojos cerrados y respirando mientras dejaba que mi cuerpo se reiniciara. El aire era espeso y espeso, cada vez que inhalaba, podía sentir algo adherido al interior de mi garganta y pulmones.
Olía y sabía vagamente a algo industrial. Algo entre aceite quemado y limpiador Abraxo. Algo cobrizo y sulfúrico. Dejé que mis ojos se abrieran de nuevo. Finalmente volvieron a estar en su sitio y me permitieron evaluar el mundo. Mis armas y armaduras habían desaparecido. En algún momento, alguien me desnudó y me quitó las drogas. Diablos. Incluso me quitaron las drogas. Lo único que tenía encima era un mono blanco. A juzgar por el peso, también tenía algo en el cuello. No podía ver qué. Obligué a mi cabeza a dejar de dar vueltas y traté de pensar. Traté de recordar qué me había traído hasta aquí. Volviendo sobre mis pasos, me dirigí a Novak. En el camino, intercepté una señal de radio ULF de un lugar llamado Sierra Madre. Decidí investigarlo antes de dirigirme a Novak, pasando por Forlornope en el camino. Me abrí paso hacia la tierra de nadie entre allí y Nelson, y encontré lo que parecía ser un búnker de la hermandad. Entré, vi algunos grafitis, algo de chatarra y el cadáver de un pobre idiota que vestía un mono blanco. Volví a mirar el mono y me estremecí. Pobre imbécil. Más allá de eso, bajé unas escaleras y me encontré con un largo pasillo. Vi una radio al final. Sin embargo, no era ninguna radio que conociera. Era demasiado elegante y ornamentada para ser algo que hubiera sobrevivido en el desierto por sí solo. Especialmente considerando que la hermandad probablemente la habría desmantelado y convertido en chatarra más temprano que tarde. Mi primer instinto me había dicho que se trataba de algún tipo de trampa. Resultó que tenía razón. Lo único en lo que me había equivocado era en que la trampa estaba armada con granadas cegadoras y cloroformo en lugar de asaltantes. Eso me hizo volver al presente. No tenía mucho sentido reprenderme ahora, así que decidí guardarlo para un momento en el que no estuviera medio conmocionado y envuelto en papel de seda. Terminé de ponerme de pie y observé el mundo. Había edificios a mi alrededor, construidos en un estilo con el que no estaba familiarizado en absoluto. Todos ellos estaban muy juntos, formando caminos que parecían más parecidos a callejones que a calles. La mayoría de ellos se conectaban con la zona en la que me encontraba ahora, que era una especie de plaza, con una fuente en el centro. Todo estaba teñido de un tono brumoso, rojo violáceo. Mis oídos todavía zumbaban un poco, pero podía escuchar el trueno en la distancia. Parpadeé y fui a frotarme la neblina de los ojos. Me toqué la cara y me di cuenta. Sí, mi casco había desaparecido. Sin embargo, no fue una gran sorpresa. Me habían quitado todo lo demás, así que ¿por qué no me iban a quitar también el casco? Sin embargo, mi cabeza todavía estaba tratando de recuperarse y, al parecer, tampoco lo había procesado todavía. Sin embargo, me concentré y miré hacia adelante. Al otro lado de la fuente, al final de un breve sendero, había una puerta ornamentada. Sobre ella había un cartel dorado igualmente ornamentado. Mostraba dos palabras separadas por un extraño adorno. Sierra Madre. Mis ojos se dirigieron hacia arriba, más allá del cartel, hacia un alto acantilado que había más allá. Allá arriba, mirando fijamente la expansión urbana en la que me encontraba, había un monolito. Una estructura de hormigón y piedra, iluminada en contraste con la oscuridad en la que me encontraba. Brillando con un brillo dorado como un faro lejano. Al menos parecía que las transmisiones no habían sido una mentira total. Me sacudí el polvo y realicé algunos movimientos básicos para asegurarme de que estaba en condiciones de luchar. No tenía ninguna duda de que no estaba solo. Giré los hombros, estirándome y examinando el área circundante en busca de problemas. Fue una buena decisión de mi parte, porque me permitió notar algo que no había notado antes. El arma que estaba a mi lado. Estaba en el suelo, al lado de donde yo había estado acostado. Podría haberlo notado antes si no hubiera estado ocupado despegando todo lo demás. Me agaché y lo recogí. No era muy distinto a todo lo que había usado antes. De hecho, su diseño general me recordó a los lanzagranadas de corredera que había visto por Mkarran. Pero este era diferente, por decirlo menos. La mayor parte del receptor y el cañón habían sido remaquinados y reacondicionados para albergar tecnología que no podía identificar fácilmente, colgando del costado del cañón como un tumor abiertamente planificado de tecnología de preguerra. El cañón estaba rematado con algún tipo de cubierta o compensador, y una mira estaba fijada al receptor. Ambos mostraban signos de que compartían orígenes con cualquier otra cosa que se le hubiera hecho al arma. A pesar del trabajo, seguía estando notablemente bien equilibrado. A pesar de los trozos de metal que colgaban a un lado, un rápido empujón con el hombro me permitió ver que no tenía ningún problema para apuntar.
Sin embargo, al sostenerlo, no estaba seguro de qué era realmente. Pero tampoco iba a tener tiempo para reflexionar sobre ello. Con un siseo de tubos de vacío y estática, una luz empezó a brillar desde la fuente, atrayendo mi atención hacia ella. La luz se elevaba desde el estanque de la fuente, se refractaba y se concentraba en un punto justo encima de él, formando una imagen plana, similar a una pantalla, diferente a todo lo que había visto en Las Vegas. Como si alguien hubiera tomado la pantalla de la terminal de House y hubiera eliminado todo lo necesario para producirla. Sabía que no era magia, pero no tenía ni idea de cómo estaba sucediendo realmente en ese momento. Sin embargo, la imagen que se formaba era la de un anciano hosco. Vestía un traje de cuello alto que me recordaba a algo que usaría la hermandad, como un escriba o un anciano. Su cabello era fino, pálido y áspero, apenas peinado hacia atrás y descuidado. Tenía una perilla y un bigote a juego, finos, pálidos y en general un completo desastre. Su rostro estaba fruncido en una mueca amarga, surcándole la cara con líneas que hacían que su rostro ya envejecido pareciera aún más anciano. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de bolsas y estrés. Eso solo servía para darle a su rostro la amabilidad general de una calavera, la imagen fija le daba un rictus general de ira y mala voluntad. El hombre parecía tan amigable como un necrófago salvaje enojado. Tenía todo el decoro de uno también. ¿Estás escuchando? Siseó una voz grave, resonando por todos lados a mi alrededor. Miré a mi alrededor por un momento, siguiendo la voz hasta los altavoces instalados alrededor de la plaza en la que estábamos. Sin embargo, él debe haber podido verme, ya que aparentemente tomó mi silencio como una respuesta. Bien, susurró. De ahora en adelante, cuando hable, escucha y sigue mis instrucciones. Amigo, ¿quién carajo eres tú? Pregunté, sonando tan molesto como me sentía. El hombre no respondió, pero pude sentir su imaginación inmóvil atravesándome con su mirada inmóvil. Hombre, no estoy de humor para tus tonterías, así que, ¿quién? Me quedé en silencio cuando un nuevo sonido se hizo presente ante mí. Un pequeño pitido agudo que sonaba a un ritmo lento. ¿Qué demo? Interrumpirme, continuó siseando la voz, tan molesta como yo. Hacerse el tonto, hacerse el listo, cometer el error de decir no. Ese collar que llevas en el cuello se te va a salir y te va a arrancar la cabeza. El pitido comenzó a aumentar de ritmo. Sentí que mi corazón comenzaba a moverse con él mientras me llevaba la mano al cuello y sentía el collar que lo rodeaba. ¿De qué demonios estás hablando? Gruñí, intentando disimular la inquietud que sentía en mi voz. Es como ese Pip-Boy que llevas en la muñeca, solo que lleno de explosivos, susurró el hombre. Una pequeña radio del viejo mundo, solo necesitaba un poco de ajuste. La velocidad de los pitidos siguió aumentando. Un momento de claridad golpeó mi cerebro. Había visto uno de esos collares antes. O al menos, otros parecidos. Diseñados para volarle la cabeza a la gente a la menor señal de desobediencia, o cuando su amo se lo permita. Había visto lo fácil que era. Solté el arma que sostenía y agarré el collar con ambas manos, tanteando sobre él. Buscando un pestillo, un mecanismo de liberación, cualquier cosa que me permitiera quitármelo. Casi sabía que no había ninguno, no se suponía que hubiera una manera fácil de quitármelo. Pero un hombre que se está ahogando se agarra a un clavo ardiendo. Con el pitido cada vez más rápido, yo era prácticamente un acechador del lago. El pitido alcanzó un punto álgido y agarré el collar con ambas manos, haciendo un último y desesperado intento por arrancarlo. Me esforcé durante un segundo y luego me di cuenta de que iba a morir. El pitido se cortó un segundo después. El silencio que llenaba el aire era ensordecedor, salvo por los latidos de mi propio corazón. Me tomó un momento darme cuenta de que todavía estaba vivo. Se me escapó un suspiro tembloroso y aterrorizado. Haz lo que te digo y el collar no se soltará, el hombre siseó, te niegas, intentas huir, me desobedeces. Te mataré y encontraré a alguien más, ¿entendido? Asentí, tratando lentamente de recuperar la cordura. Aún no estaba muerto. No hay escapatoria hasta que te deje ir. Cuanto antes aceptes tu situación, mejor. Me agaché y recogí mi arma de nuevo. Me aseguré de no mirar la imagen del hombre. De alguna manera, debía estar observándome. Tenía que asegurarme de que no pensara que estaba a punto de hacer que se arrepintiera de inmediato de haberme amenazado. Eso tendría que venir después. Ahora mismo. Dejarlo hablar, tratar de mantenerme con vida. ¿Quién eres tú? Pregunté de nuevo, tratando de sonar obediente. Puedes llamarme, padre Elías, susurró el hombre.
Mantuve mi apariencia complaciente, sin mirar a Elijah. En verdad, lo hice para ocultar mi sorpresa. Había oído hablar de Elijah. Verónica me había hablado de él. Ese conocimiento hizo mi situación infinitamente peor. ¿Qué quieres? Pregunté. Prácticamente podía oír la sonrisa burlona en su voz grave. Esa estructura que ves encima de la fuente, el casino Sierra Madre, tienes que entrar. Un atraco que tardó demasiados años en prepararse. No pude evitar arquear una ceja y mirar la imagen de Elías flotando sobre la fuente. ¿En serio? Elijah, si se dio cuenta, me ignoró. Pero para entrar, para evitar sus trampas, tendrás que reunir al equipo, como he descubierto, uno no puede hacerlo solo. ¿Hay otros aquí? Pregunté, tragando saliva. Lo que fuera que había en el aire dificultaba la respiración. Alrededor de la villa donde estás ahora, hay otros 3 collares como el tuyo. Los collares 8, 12 y 14. Encuentra los 3 y tráelos aquí, a la fuente. Luego hablaremos más. Pero, si se te ocurre alguna idea de matarte entre ti y tomar el tesoro de la Sierra Madre para ti mismo, una advertencia. Me quedé en silencio y le dejé continuar divagando. Todos sus collares están vinculados, gruñó Elijah. Si uno de ustedes muere, todos mueren. Si eso es lo que se necesita para que cooperen, que así sea. Elijah se quedó en silencio y yo lo tomé como una señal de que no lo iba a interrumpir más. ¿Por qué haces esto? Pregunté. HMPH, ¿por qué? Elijah escupió. Ya he explicado por qué, el robo. Lamentablemente, no puedo confiar las tareas que deben realizarse a las máquinas, por eso estás aquí. En cuanto a los collares, bueno, la naturaleza humana, la avaricia, son cosas difíciles de cambiar. Me resultaría más fácil entrar en Sierra Madre. Descubrirás que la villa está llena de cadáveres, algunos muertos por los peligros que hay aquí, algunos por mí y otros, simplemente por volverse unos contra otros. Asentí, comprendiendo la imagen. Algunas personas no pueden luchar contra el atractivo de todo lo que brilla, incluso si eso significara su vida. Tenía algunas tapas de botellas con estrellas azules como testimonio de ello. Los que fueron traídos aquí viven solo de lo que dejaron atrás, sus marcas, grafitis en las paredes y víctimas que mataron. Algunos intentaron ayudar, dejaron suministros y curación para otros que vinieron. ¿Su recompensa? Fueron rastreados, asesinados por otros con instintos más bajos. A mí tampoco me sorprendió. Las personas pueden ser verdaderos monstruos cuando quieren. Un buen ejemplo es mi situación actual. Harías bien en mantener los ojos abiertos. Algunos de estos asesinos llegaron al extremo de dejar trampas detrás de ellos, convirtiendo las señales de ayuda en trampas mortales para cualquiera que los siguiera. Pasó un momento y oí a Elijah emitir un sonido desagradable. Cualquier otra persona lo habría confundido con una risa. Mató a algunos de ellos cuando olvidaron dónde estaban las trampas, o cuando necesitaban desesperadamente la ayuda, habían cortado el paso a otros. Asentí y solté una risa débil que dio a entender que estaba de acuerdo con ese sentimiento. Aunque eso había sido un error. La risa se convirtió rápidamente en un ataque de tos. Lo que fuera que había en el aire me estaba asfixiando. Podía sentirlo acumulándose en mi garganta como flema, ardiendo. Inhalé un momento y luego tosí con fuerza, escutiendo una masa viscosa y carmesí al suelo. Gemí. Harías bien en no demorarte, si se Elijah. La nube que se cierne sobre la Sierra Madre ha hecho bien en preservarla. Pero se descompone si permaneces demasiado tiempo en su abrazo rojo sangre. Te aconsejo que no duermas en ella, a menos que quieras no despertar nunca más. ¿Esto me está matando? Pregunté, dispuesta a intentar sonsacarle información. No debería resultar letal durante el tiempo que estés aquí, respondió Elijah. Sin embargo, una exposición prolongada sería peligrosa. Bien, hay bolsas de nubes más densas alrededor de la villa. Te recomendamos que las evites. Respiradores portátiles, trajes de protección contra materiales peligrosos, ninguno de ellos es eficaz para mantenerte a salvo de la nube. Si entras en una, morirás. Así que ten cuidado por donde pisas. Genial, refunfuñé, para nada entusiasmado. ¿Hay algún lugar donde estas cosas no puedan llegar hasta mí? HMGH, en interiores, gruñó Elijah, después de un momento. Bajo tierra, cualquier lugar aislado del aire exterior. Asentí, al menos si necesitaba un lugar donde esconderme y descansar, no estaba completamente jodido.
Entendido, ¿hay algo más que deba tener en cuenta mientras reúno a mi equipo? Elijah emitió otro sonido desagradable que podría confundirse con una risa. Mucho, pero quizá prefieras ver por ti mismo lo que madre tiene reservado para ti. Ahora espera, tartamudeé. Solo estoy tratando de entender en qué me estoy metiendo. Tendría mejores probabilidades de éxito si lo hiciera. Lo sé, si se Elijah. Si permaneces en silencio, puede que aprendas algo. No me gustó mucho el tono de Elijah, pero lo oculté y lo dejé continuar. Tú y tu equipo no son los únicos que habitan la Villa Madre, si se Elijah. Hay otros. ¿Hay otros aquí? Pregunté confundido. La nube debería haberlos matado si los hubiera. Elijah emitió un gruñido bajo. Los habitantes de la villa, harías bien en evitarlos. No es fácil enfrentarse a ellos. Hay algo en su fisiología, posiblemente de la nube. Los ha vuelto más resistentes. No me gustó el sonido de eso. A juzgar por los ruidos que hacía Elijah, él podía verlo. Hay otra bestia de la que deberías tener cuidado en la villa, si se Elijah, aunque su tono cambió, transmitiendo algo que casi sonaba a miedo. Los hologramas, los fantasmas. Eso me impresionó tanto por su cambio repentino como por sus palabras. ¿Fantasmas? Los hologramas del personal de la madre de antes de la guerra, si se Elijah, recuperando la compostura. Llenan la villa, más en el casino, mucho más. Ellos cumplen las funciones que antes cumplían los muertos, continuó Elijah. No se les puede hacer daño, solo realizan las mismas tareas rutinarias hasta que su poder muere, no tienen importancia, salvo para los hologramas de seguridad. Los que se ven silueteados en la armadura de los guardias del Sierra Madre. Asentí, demostrando que estaba prestando atención. Matarán a cualquiera que detecten. También son inmunes a las armas, balas, explosivos, incluso a las armas de energía, y a ese olorifle que tienes en tus manos. Entonces, si me encuentro con uno, ¿estoy jodido? Posiblemente, si puedes destruir su emisor o abandonar su área de patrulla, podrías sobrevivir. Aunque sería mejor que también los evitaras. Además, solo realizan sus tareas como se espera, como lo han hecho desde que cayeron las bombas. Hay otras tecnologías aquí de las que tendrás que preocuparte mucho más. Reprimí otro gemido, ¿había algo aquí que no fuera a intentar matarme? La madre está llena de altavoces y radios, muy parecidos a los que estoy usando ahora para comunicarme contigo, continuó Elijah. Su propósito era reproducir música para todos los invitados, sin embargo, con el tiempo su señal se ha deteriorado. Ahora emiten una frecuencia diferente, una que, por desgracia, se conecta a los receptores de tu collar. ¿Me harán saltar el collar, no? Pregunté. Ten cuidado, no seas demasiado listo, gruñó Elijah. Sí, activarán los detonadores antes de tiempo. Aunque solo si permaneces lo suficientemente cerca. Si empiezas a escuchar el pitido de tu collar, aléjate del área o encuentra la fuente rápidamente. Es un efecto secundario desafortunado. No pude calibrar los collares para que los ignoraran, así que tendrás que arreglártelas. Genial, miré a mi Pip-Boy, que estaba revisando el mapa. Habían aparecido 3 marcas de verificación en una pantalla que estaba en blanco. Ese Pip-Boy tuyo localizará a los otros 3 sujetos, susurró Elijah. Se habrá fijado en las frecuencias de sus collares. Tienen micrófonos incorporados para que puedas escuchar a escondidas si así lo deseas. Para eso fueron construidos. Se oyeron más truenos en lo alto y una suave brisa hizo que la nube tóxica se adhiriera a mi piel con más facilidad. Se me pegaba como aceite y me producía una ligera quemadura. Te aconsejo que te pongas a trabajar, gruñó Elijah. Quedarte en la nube solo asegurará tu muerte. Sugiero empezar con collar 8, el rechazado por Fef. Es bastante dócil, suponiendo que haya sido alimentado recientemente. Espera, ¿no hay nada más? Si lo hay, te ocuparás de ello a tu propio ritmo, si se Elijah. La plaza de la fuente en la que te encuentras ahora es una zona relativamente segura. Los habitantes de la villa deberían mantenerse alejados de ella, en su mayoría. Suponiendo que el mutante no se haya alejado demasiado del lugar donde lo contacté por última vez, debería estar en la estación de policía al oeste de aquí. Lo que significa armas y armaduras. Ambas cosas las necesitarás si quieres vivir. He subido la información al Pip-Boy en tu muñeca y, sí, en caso de que no te hayas dado cuenta, puedo acceder a ella libremente. Ahora, ponte a trabajar. La imagen sobre la fuente se desvaneció y fue reemplazada por un holograma tridimensional. Posiblemente, uno de los fantasmas que había mencionado Elijah.
El de una mujer con un vestido escotado. Me revisé para asegurarme de que no me había perdido nada al despertarme. Desafortunadamente, no fue así. Quien me había traído aquí me había desnudado por completo. Lo que significaba que iba a tener que estar atenta a todo. Es decir, me acerqué a la fuente y la inspeccioné en busca de algo de valor. Para mi sorpresa, había al menos algo, unas cuantas fichas de casino doradas y un naipe. No mucho, pero los mendigos no pueden elegir. Seguí hurgando un rato en la zona de la fuente, solo para asegurarme de que no me perdía nada. Una vez más, no me perdía nada, pero al menos encontré más fichas de casino. No sabría qué valor tenían hasta que hurgara un poco. Después de rescatar lo que pude, miré la brújula de mi Pip-Boy y vi que se dirigía hacia el oeste, hacia la comisaría de policía que había mencionado Elijah. No sabía qué podía hacer el llamado olorifle, pero cuanto antes tuviera en mis manos algo con lo que estuviera más familiarizado, mejor. Ni siquiera iba a considerar la idea de intentar irme. La puerta de salida no estaba a más de unos metros de la fuente, pero sabía de lo que era capaz el collar que llevaba en el cuello. También sabía que Elijah no estaba mintiendo. Podía oír la locura en su voz. Me volví para mirar a la madre, que todavía brillaba con su dorado reflejo en la nube. Solo podía adivinar qué demonios había dentro de un lugar como ese. Nunca había oído hablar de ese lugar hasta que escuché la transmisión. Así que tuve que asumir que, al menos, el interior no había sido despojado de todo lo valioso, todavía. Sacudí la cabeza y miré hacia el oeste, hacia la neblina oscura y carmesí que me separaba de una relativa seguridad. Junto con todo lo que podría llamarse un lugar como este, hogar. Empecé a caminar lentamente por el sendero, con el olorifle pegado al hombro mientras escudriñaba las calles oscuras y estrechas, llenas de tecnologías de una era pasada. Sin embargo, incluso después de mi estancia en Las Vegas, había cosas que nunca había visto antes. Máquinas que parecían salpicar las paredes esporádicamente, marcadas por un suave resplandor cian en medio de la dura nube. Me detuve a examinar una de ellas mientras caminaba. Parecían aceptar las fichas de casino que había encontrado en lugar de dinero. Lo probé comprando un pastel de aperitivos Funky. Fue entonces cuando vi por primera vez a uno de los habitantes de la villa. Eran una figura vestida de oscuro, que parecía casi tan negra como las sombras en las nubes. Pero sus ojos brillaban de un verde enfermizo y podía oír su respiración. Un ruido frío, áspero y áspero que sonaba agonizante. Se movían con un paso torpe, como si sus miembros fueran demasiado grandes y demasiado rígidos para funcionar correctamente. Cruzaron el camino frente a mí mientras yo mordía mi pastel. Ambos nos detuvimos y hubo un momento de silencio entre nosotros. La bestia se giró torpemente hacia mí, como si su cuerpo estuviera demasiado rígido para realizar la acción. Incluso a la distancia, pude escuchar un horrible crujido de articulaciones y músculos mientras lo hacía. Los dos nos quedamos allí, evaluándonos mutuamente. Yo estaba a punto de dejar caer mi comida y recuperar mi olorifle. Pero la bestia se quedó allí parada, inmóvil como una estatua, observándome. Luego se dio la vuelta y siguió andando, como si yo no estuviera allí o no valiera la pena perder el tiempo en ello. Todavía. Esperé hasta que estuve en un callejón y fuera de la vista antes de moverme. Metí la comida en mi boca y agarré mi olorifle como si fuera lo único en lo que podía confiar. Porque ahora mismo, lo era. Revisé 2 veces mi Pip-Boy para ver en qué dirección debía ir. Todo derecho. Justo después de esa cosa. Vaya, Verónica, dije, tamborileando con los dedos contra la empuñadura del arma. Tu abuelo es un charlatán maníaco que me ha dejado en una pesadilla viviente. Gracias por eso. Tragué saliva, obligando a tragar cualquier resto del Funky y seguí adelante en la oscuridad. Esto iba a perseguir mis sueños. Simplemente lo sabía.